la Alcaldía de Cuenca, EMUCE EP y su cementerio patrimonial, en homenaje por el Día de los Difuntos, invitan a la ciudadanía a disfrutar de su programación. Lunes 1 de noviembre, 17 horas, presentación presencial de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca en el interior del cementerio patrimonial. Evento gratuito con aforo reducido y mediante agendamiento. Martes 2 de noviembre, 10 horas, Eucaristía presidida por Monseñor Marcos Pérez Caicedo, desde la Catedral de Cuenca de manera presencial. 15 horas, Eucaristía presidida por el Padre Ramiro Cristancho, desde la Iglesia San Blas, pregrabado. Cuidamos con responsabilidad y amor a sus seres queridos. Les recordamos que todos los eventos serán transmitidos por Facebook Live de la EMUCE EP. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tiene con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Es que lo que pasa es que el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay nacen de allá, güey. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos. Que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos, Voces de la Ciudad, un nuevo programa ahora a través de Voces Azuayas, 1 de noviembre del año 2020. Les saluda Rosana Encalada y en esta mañana vamos a abordar el bicentenario de independencia de nuestra ciudad, 200 años de emancipación política. Estaremos abordando este tema entre las celebraciones y las reivindicaciones de nuestra ciudad. Pero primero vamos a revisar un video introductorio sobre este programa. Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca celebrará sus 200 años de independencia este martes 3 de noviembre. La capital del austroecuatoriano, ciudad atractiva por sus calles empedradas, sus catedrales antiguas, sus parques coloniales y sus característicos cuatro ríos. El nivel de conservación de su patrimonio histórico y cultural propició que fuese nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuenca abarca la belleza de una urbe que se diferencia con las de otros mundos recorridos. Su literatura, música, arquitectura y toda interpretación de arte representativa se vinculan con el lugar donde se concentra el pasado y las visiones modernas de una herencia cultural diversa. Rodeada de cultura, tradición y sus maravillosos paisajes, se viste de fiesta para conmemorar la valentía de sus hombres y mujeres, quienes lucharon por esa libertad que hoy gozamos. Uno de los fragmentos de la poesía del cuencano Efraín Jara Hidrobo dice lo siguiente: gracias por preciosa. Hallé en sus ojos al enigma enfrentado en el espejo. Si hay que morir, que sea enamorado. Y es por el amor a la ciudad y la necesidad de nuevos líderes lo que llevó a su pueblo a impulsar este acto revolucionario. Esto forma parte de un horizonte conceptual en donde en las distintas regiones y territorios de la América hispana se estaban proponiendo estos cambios. Cuenca está a tono con esos cambios, está fuertemente vinculada con lo que hemos llamado pues unas revoluciones liberales de principios del siglo XX. La vida republicana de Cuenca entre el 20 y 1822, en la que ya se independiza todo el Ecuador, pues está ya situándose en esta nueva novedad en la cultura política. Estas ideas políticas, por supuesto, que se traducen en nuevas instituciones de gobierno, por supuesto que se traducen en nuevas formas de organización política, distintas a las anteriores, de cabildo eclesiástico, cabildo civil,
corregimiento, gobernación, etcétera, ¿no? Y todos estos estamentos, ¿no? Que se va distanciando por etnia o por clase, ya no clase social en esa época, pero casi como una clase social. Pero ahora esas instituciones van a ir cambiando. Por supuesto que la historia no es, yo pongo un hacha, corto y hay un pasado y hay un presente. O que en un pan baguette yo le corto por la mitad y digo lo de antes, lo de la mitad para acá es colonia, lo de la mitad para acá es república. No, los procesos son lentos, así como Juan dijo, hay una cultura, la cultura popular de reunirse en torno de la matanza del cerdo, del chancho. Entonces también aquí hay esa relación social que no va a desaparecer de la noche a la mañana, que son estructuras más bien de mediana y larga duración, pero sí es importantísimo decir que cuando empieza la república, cuando empieza la independencia, esas novedades casi que sí podemos decir hemos cortado el pan baguette en dos partes, ese pasado colonial y el presente republicano. La independencia de Cuenca significó un paso más para la independencia del Ecuador, un paso más cerca de la democracia. Los países que se han independizado han cobrado al mismo tiempo una nueva dominación, que es el hecho de que las mismas poblaciones con las que convivimos son poblaciones dominadas por los mismos que vivimos aquí. Es decir, el dominio extranjero, como se le llamaba a España, fue expulsado, y las grandes azonadas de la independencia así lo logró, pero no logramos sacar de nosotros formas y calidades de dominio que precisamente hacen de nosotros como que estuviéramos continuando con ese dominio. Cuando, por ejemplo, no somos capaces de apreciar las culturas propias aquí, cuando no somos capaces de apreciar inclusive la riqueza de nuestra naturaleza, somos como personas que mantenemos todavía una especie de dominio interno. Con 200 años de historia, de independencia y cultura, la Atenas del Ecuador celebra por todo lo alto la bravura de sus libertadores. ¡Que viva Cuenca y su independencia! Y precisamente para abordar cómo vivimos 200 años después de esta independencia de Cuenca, nos acompañan en esta mañana el doctor Mario Jaramillo Paredes, es rector de la Universidad de la SUAY, miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario. Nos acompaña también el doctor Carlos Castro Riera, él fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca, también presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, además también es actualmente miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario. Nos acompaña también en esta mañana el economista Andrés Ugalde, él es concejal por el Cantón Cuenca, actualmente preside el Comité Ejecutivo del Bicentenario de la ciudad, y nos acompaña también el doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, miembro de la Junta de Notables para este bicentenario, para las celebraciones de este bicentenario de independencia de nuestra ciudad. Y 200 años después nos preguntamos si podemos hablar de emancipación o de qué emancipación hablamos cuando Cuenca es una ciudad golpeada por las consecuencias del centralismo, cuando prácticamente estamos aislados por los serios problemas en las vías que nos conectan con el resto del país, al norte recientemente con la Chusco-Chancay, la Cuenca Girón Pasaje, ni qué hablar de las vías que nos llevan hacia el oriente ecuatoriano. Cuando Cuenca y el Azuay tienen el índice más elevado de todo el país en violencia de género, cuando no logramos ni siquiera ponernos de acuerdo para pensar sobre el futuro de nuestra cuenca, para enfrentar los trabajos y las herramientas de planificación que nuestra ciudad requiere, y cuando son los intereses particulares los que guían los debates de estas herramientas, cuando la lucha por el agua y la vida tiene sus detractores. En fin, iniciemos este diálogo, doctor Castro. En estos 200 años, ¿podemos hablar de independencia? Nos preguntamos, ¿vivimos una libertad plena?
Me parece que no tenemos audio, quizás, doctor Castro, estamos con el micrófono apagado probablemente. Buenos días, Rosana. Ahí estamos. Buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Igualmente un saludo a los compañeros contertulios de este programa. Bueno, en realidad Cuenca necesita una nueva independencia. La vida republicana de Cuenca ha significado que nosotros nos insertemos en un modelo de desarrollo desigual, en la que Cuenca efectivamente tiene una relación de injusticia respecto de otros centros económicos y políticos del país. Nos han tratado de una forma inequitativa, han absorbido nuestros recursos, no nos han devuelto los mismos de forma proporcional a la tributación que nosotros hemos efectuado. Vivimos un estado de aislamiento, en este momento un desempleo, una situación de marginalidad en todos los aspectos, y por lo tanto es necesario que Cuenca recobre la lucha por una nueva independencia, capaz de que efectivamente el poder central pueda tratarnos con equidad, pueda efectivamente vernos integrados en el concierto nacional de ciudades, de pueblos, y podamos finalmente poder salir de una serie de obstáculos que constituyen una amenaza para nuestro desarrollo. No solamente es el tema de la vialidad, la incomunicación aérea, sino es también las graves amenazas de nuestro patrimonio natural, hoy con la pretendida explotación minera en nuestras fuentes de agua, en nuestras fábricas naturales de agua, y por lo tanto vivimos una situación de un neocolonialismo por parte del poder central que amerita realmente una nueva gesta libertaria, una tercera independencia, como le he escuchado a Mario Jaramillo. En eso estamos, en esa ruta, y creo que nos aprestamos a vivir unos días donde cuencanas y cuencanos tenemos que poner todas nuestras energías para dar una batalla más, para defender nuestro patrimonio y que no nos quiten lo único que nos queda, ese entorno maravilloso de Cuenca, esos recursos hídricos, esos paisajes, esos páramos que hace, y de sus ríos, que hace de Cuenca una ciudad muy especial dentro del concierto nacional. Muchísimas gracias, doctor Castro. Doctor Jaramillo, debemos avanzar en una nueva independencia. Nos preguntamos cómo, cuál es el camino, cómo debemos organizarnos para repensarnos como ciudadanos, para repensar nuestra ciudad y sobre todo para combatir esta situación en la que nos enfrentamos. Estos 200 años precisamente son esa oportunidad para sentarnos a dialogar, a repensar. Ha habido acciones importantes como la creación de este foro autónomo que de alguna manera nace de la necesidad precisamente de poner sobre el tapete de la discusión otros temas vitales como el tema de la vialidad, el tema de la defensa del agua, pero un poco nos preguntamos cómo convocamos a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas. Algún momento recordaba yo estas amplísimas asambleas ciudadanas con la presencia de las principales autoridades, con la presencia también de las universidades de Cuenca, de la región, con la presencia de las organizaciones civiles, el que nos llevaba, el sector productivo también se había sumado y que nos convocaba de alguna manera a pensar. Uno de los temas en ese momento era el combate al centralismo, pero 200 años después de una independencia, de esta emancipación política, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos sentamos a exigir lo que nos corresponde? Buenos días, Rosana. Un cordial saludo para usted, para el doctor Enrique Pozo, para el doctor Carlos Castro, para quienes nos escuchan en este programa. Entiendo que también está con nosotros el concejal Ugalde. Bien, el bicentenario es una buena oportunidad para recordar, es una buena oportunidad para festejar, por supuesto, ese importante logro que se dio hace 200 años. Es una buena oportunidad para rendir
homenaje a quienes hicieron posible esa independencia. Yo he insistido constantemente en que quienes hicieron posible la independencia fueron gente que se sacrificaron, fueron personas que algunas de ellas, muchas de ellas, dieron su vida, por ejemplo, en Verdeloma en el año 1820, en diciembre de 1820. Fue gente perseguida como Paulino Ordóñez, como el cura Javier Loyola, es decir, gente que se sacrificó por la independencia. Y yo he repetido y quiero decirlo una vez más, es gente que tenía convicciones, no solamente opiniones, como ocurre frecuentemente hoy, y gente que luchaba por esas convicciones. Pero también el Bicentenario es una buena oportunidad para avanzar. Y nosotros en el foro pensamos que una de las formas de avanzar es afrontando de la mejor manera posible los grandes problemas que existen hoy. Ya se han mencionado dos de ellos. El peligro de contaminación de nuestras fuentes de agua en los ríos que proporcionan agua a la ciudad de Cuenca, luchando contra la marginación vial y contra la incomunicación. Pero usted me preguntaba cómo hacerlo. Personalmente creo yo, y me parece que hay mucha gente que participa de este criterio, que la gran batalla hoy es la batalla por la autonomía, por una mayor independencia de la ciudad, por una liberación del centralismo, que es el modelo que cuajó en el país desde la independencia. Hay que recordar que en los tiempos de la independencia habían dos tesis muy claramente marcadas. La tesis de Simón Bolívar, que hablaba de un unitarismo rígido, y la tesis federalista que se mantuvo en la República de Guayaquil y en la República de Cuenca en octubre de 1820 y en noviembre de 1820. Las constituciones de las dos ciudades fueron constituciones de tipo federalista. Hoy quizá es temprano todavía para hablar de un federalismo, pero en lo que creo que buena parte del país está de acuerdo es de una descentralización total, una descentralización que libere a todas las ciudades de esa dependencia que hoy existe. Y finalmente una cosa, yo cuando hablo de liberarnos del centralismo y de luchar contra el centralismo, no estoy hablando contra Quito ni de liberarnos de Quito. Quito también es víctima del centralismo. El centralismo es un modelo estatal, no es la dependencia de una ciudad. Es un modelo estatal rígido que hace que todas las ciudades, incluidas la capital, dependan de un modelo estatal en donde una burocracia pasajera, lejana, indolente, frecuentemente corrupta, es la que dirige los destinos de todo el país. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Economista Ugalde, muy buenos días. Desde este comité que se construyó, que se edificó para pensar la conmemoración de estos 200 años. ¿Cómo se ha pensado estas celebraciones, más allá de los eventos que pudieran haberse realizado ahora a propósito de la pandemia? Pues seguramente muchos quedaron frustrados, pero ¿cómo se ha pensado al interior de esta organización esta conmemoración por los 200 años? ¿Ha sido necesario? Como ya lo dijo también el doctor Jaramillo, es importante también celebrar esta emancipación política, 200 años de independencia, pero hay que celebrar también con una conciencia profunda respecto de las problemáticas que atravesamos como ciudad. Así es, estimada Roxana. En primer lugar, quiero saludar muy cordialmente al doctor Mario Jaramillo, al doctor Carlos Castro, al doctor Enrique Pozo, distinguidos panelistas que nos acompañan esta mañana, por supuesto, Rosana, a ti y al distinguido medio de comunicación. Pues sí, en efecto, respondiendo en ambos casos, bueno, son en realidad dos preguntas. En primer lugar, sí, hemos tenido que replantear muchísimo el tema de la agenda conmemorativa del Bicentenario, y además teniendo cuidado de usar justamente esa palabra. Estamos viviendo una conmemoración, no necesariamente un festejo. Creo que este año ha sido un año duro, ha sido un año complicado,
que no se presta ciertamente para festejos. Tenemos que conmemorar nuestros 200 años de emancipación política con buen gusto, con respeto, por supuesto, a todas las familias y a todas las tragedias que ha vivido nuestra ciudad, pero además celebrando por todo lo alto lo que Cuenca significa para el resto del país y para el mundo, por supuesto. Así que sí, tenemos una agenda interesante de actividades, en realidad más de 130 actividades se han puesto en una agenda nutrida de distintos eventos, tanto culturales, cuanto exposiciones, inclusive algunos eventos que integran el tema de la ruralidad, caminatas y varias otras actividades, que todas estas se han desarrollado dentro de lo que nos permiten las circunstancias y además previa aprobación de un estricto protocolo de medidas de bioseguridad. Sí, tenemos una agenda conmemorativa para estos días que va más o menos hasta la primera quincena de diciembre, donde se han organizado, se han puesto en marcha varias actividades, varias exposiciones, como digo, varias caminatas, varias cuestiones que integran a lo urbano y a lo rural, siempre previa aprobación de un protocolo de bioseguridad sumamente estricto. En cuanto a la forma en la que se ha concebido el Bicentenario, eso es importante también comprenderlo. Más allá de la conmemoración puntual de ahora, de este 3 de noviembre de 2020, que es donde se celebran nuestros 200 años de independencia, creo, Rosana, que lo que hemos buscado es, y es importante que los cuencanos lo hagamos así, busquemos que esta conmemoración del Bicentenario sea también la oportunidad para replantearnos nuestro futuro, cómo queremos concebir, cómo queremos imaginar la Cuenca de la tercera centuria, cómo queremos pensar en la Cuenca que debemos construir para las generaciones que vienen. Y esto, por supuesto, siempre tendrá que tener como base, tú ya lo has dicho, este principio único, este principio fundamental, proclamado en nuestra Constitución aquel 15 de noviembre de 1820, cuando los diputados de las corporaciones suscribían una Constitución de la República de Cuenca que decía: Cuenca es y será para siempre una provincia libre e independiente de toda potencia o autoridad extraña, sin que en ningún caso deba subrogarse su voluntad. Esta declaración de independencia, esta declaración de autonomía, creo que ahora debemos rescatarla desde las distintas áreas o los distintos ámbitos que hacen a Cuenca valiosa para el resto del país. Cuenca como polo de desarrollo del sur del Ecuador, Cuenca como polo económico, Cuenca como reserva natural, como guardiana de los principales, probablemente tesoros ambientales del país, Cuenca como centro académico del país, Cuenca como potencia cultural y turística. Creo que lo primero que tenemos es que redescubrirnos a nosotros mismos, que el cuencano vuelva a sentirse orgulloso de ser cuencano, que el cuencano vuelva a amar a su tierra y a darse cuenta de todo lo que Cuenca representa, y entonces sí nos proyectaremos hacia el resto del país, y en efecto vendrá la gran tarea de defender nuestra tierra de la autonomía, que como bien decía el doctor Mario Jaramillo, es un modelo, pero además un modelo ya anacrónico que debemos superar. Gracias, Andrés. Doctor Pozo, muy buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues Cuenca es una ciudad universitaria, una ciudad que ha crecido, se ha desarrollado de la mano de sus universidades, incluso fue declarada por la Asamblea Nacional esta nueva forma de mirarle a la ciudad desde la Academia Cuenca, ciudad universitaria. La participación de las universidades, de la ciencia, de la investigación es vital, ha sido vital en el crecimiento y en el desarrollo de esta ciudad. Es importante también desde la Academia seguir participando. ¿Cuáles en este caso las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades, las obligaciones, más allá de formar a los nuevos profesionales, más allá de intentar ahora con toda la crisis económica participar y desarrollar investigación que nos permita resolver los problemas más cercanos que nos apremian como localidad, como territorio? ¿Cómo se ha pensado también desde la Academia estos 200 años, doctor Pozo? Buenos días. Buenos días. Gusto saludarla, Sana, a los doctores
Mario Jaramillo, Carlos Castro y al señor concejal economista Andrés Ugalde. A todos quienes nos escuchan y nos miran a través de la telemática, ahora un medio de comunicación que genera un nuevo tipo de sociedad. Primero, mi homenaje para quienes pudieron, posponiendo cualquier actividad de carácter personal, como lo ha indicado el doctor Jaramillo, supieron en el marco de la unidad alcanzar la libertad. Bien dicho es siempre que sin verde loma no hay Pichinchi, sin Pichincha no hay América. Coincido plenamente con que es indispensable mirar otra forma de Estado, un Estado con justicia social, un Estado que mire efectivamente a todas y cada una de las ciudades desde el marco de la justicia de carácter distributiva. Creo que es indispensable repensar el presidencialismo y abandonar definitivamente de carácter absorbente. Hacer como hicieron nuestros antepasados en 1883, que supieron inclusive manejar estratégicamente la división territorial, porque Azuay y Cañar eran una sola provincia, pero para vencer los centralismos la dividieron administrativamente para alcanzar un mayor número de legisladores que les permita luchar justamente contra esos centralismos. Lamentablemente no sucedió, intereses personales siempre estuvieron al frente y esa gran tarea que el doctor Jaramillo y Andrés la han señalado de buscar un nuevo tipo de Estado que sea más justo y más equitativo para la ciudad de Cuenca. Yo tengo el firme convencimiento, ya en respuesta a su pregunta, de que la universidad definitivamente es un contrapoder de carácter propositivo, pues la universidad se casa con los problemas que tiene la ciudad, los busca, los investiga y plantea alternativas de solución a esos distintos problemas. Y que muchas veces esas alternativas de solución a los problemas van en contra de aquellas propuestas de carácter política que tienen los gobiernos locales. Y por ello es indispensable que nos juntemos todos alrededor de una propuesta de carácter de solución práctica al desarrollo de los pueblos. Hace unos años atrás, invitados por el alcalde de la ciudad, fuimos a una reunión en la que llegó un experto en desarrollo local de Texas y señalaba que en 1980 Texas era una de las ciudades que no desarrollaba adecuadamente en los Estados Unidos y que todos, rescatando esa unidad que justamente logró la independencia de América y que hoy nosotros celebramos en el Bicentenario, se juntaron todos a través de propuesta de las universidades. Los gobiernos locales y los políticos posponiendo sus intereses por el bien de la unidad. Los empresarios posponiendo también sus intereses legítimos en el bien del desarrollo de los pueblos. Es decir, hoy la gran tarea que tiene la universidad es justamente unificar los procesos de desarrollo de las ciudades y contribuir directamente con propuestas y alternativas de solución a los distintos problemas que tienen las ciudades. Esa creo que es hoy la gran tarea que tiene la universidad. Muchísimas gracias, doctor Pozo, y yo quisiera continuar este diálogo con una observación muy válida que nos hace un amigo que se pone en contacto con nosotros a propósito de este programa que lo estamos llevando a cabo en vivo a través de Voces Azuayas. Y él nos comenta que en este panel y quizás a nivel de análisis de toda la ciudad y a nivel de representatividad, dice, solo sabios y santos varones. Esa cuenca de masculinidad hegemónica no me representa. Y quizás este es un tema supremamente importante 200 años después para abordarlo, sobre esa necesidad de encontrar estos equilibrios. Acabamos de tener la decisión en la prefectura de la Azuay, en el gobierno provincial de la Azuay, de tener una prefecta, pero también una viceprefecta, haciéndose
eco de alguna manera de la aplicación de las acciones afirmativas que a mi criterio personal no fueron bien entendidas por la señora defensora del pueblo, que buscaba poner una acción, intermediar también una acción porque no se estaba cumpliendo la paridad de género, pero el concepto de la paridad de género quizás va mucho más allá, y efectivamente espacios como estos son definitivamente necesarios e importantes. Personalmente me puse en contacto como con 4 o 5 mujeres para buscar un equilibrio de género precisamente en este programa. Lamentablemente ninguna de ellas tenía la posibilidad de acompañarnos en esta mañana, pero es un tema importante. Es un tema vital en materia de representatividad, en materia de abrir las puertas para tener opiniones diversas, opiniones distintas desde los distintos géneros que también construyen y constituyen esta ciudad. Doctor Castro. Bueno, mire, Rosana, el capitalismo genera, además de la desigualdad económica, enormes desigualdades sociales, inequidades sociales, y una de ellas justamente es la inequidad de género. Por ventaja, todos quienes estamos presentes en este programa nos identificamos con la igualdad de género, la necesidad de erradicar la violencia familiar, la protección de niños y niñas, de la juventud. Nos identificamos en definitiva con una sociedad inclusiva. De manera que uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de la ciudad es justamente el crear, construir una ciudad, un cantón donde haya enorme equidad social, donde la justicia social prevalezca, donde hombres y mujeres tengamos, ¿no es cierto?, las iguales oportunidades, una ciudad inclusiva en todos los aspectos de su quehacer, de su desenvolvimiento. Cuenca tiene inmensos retos que cumplir como consecuencia de tener una proyección futurista que pueda integrar a diferentes sectores sociales. Pienso en el ámbito económico, la necesidad, por ejemplo, de tender políticas públicas para mejorar la situación de la economía familiar campesina, el apoyo a la microempresa, a la mediana empresa, la necesidad de desarrollar la asociación productiva de quienes año tras año sirven los alimentos para nuestra ciudad, para la población en general, tener una nueva mirada hacia el campo, porque hoy en el bicentenario se reproducen las inequidades sociales que tuvimos también cuando se cumplió el centenario de la ciudad de Cuenca. En el ámbito político, creo que tenemos retos para hacer efectiva la autonomía y la descentralización. No creo en el federalismo en estas circunstancias históricas que podría llevar justamente, nos podría llevar a una disolución nacional. Al poner énfasis en los intereses de cada ciudad, no creo, pienso en un Ecuador solidario, que podamos contribuir todas las ciudades, todos los pueblos, todos los habitantes, con equidad. Pero sí creo que efectivamente es necesario exigir que se cumpla la Constitución en el ámbito de la descentralización. Igual exigir la desconcentración de todas las instituciones públicas. Pero el tema no solamente es que hay que exigir la descentralización, también tenemos que saber aplicar aquellos derechos que existen en la Constitución, aquellas prerrogativas y competencias que nos están planteadas en la Constitución, y hay que ejercerlas. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de expedir una ordenanza marco que regule las intervenciones del Estado Nacional en el territorio del Cantón Cuenca, que es la única forma de hacer prevalecer la autonomía. Recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo a la Constitución, gozan de autonomía política. Y creo que ese es un hecho que no hemos reflexionado y no hemos sabido aprovechar. De manera que hay que saber ejercer la autonomía y la descentralización. De igual forma,
hoy nos queda una tarea importante para todos los habitantes de Cuenca, que es la defensa de nuestro patrimonio natural. No solamente con vistas a la necesidad de las reservas de agua para las futuras generaciones y para que Cuenca pueda ser sustentable con la integridad de sus páramos, sino también para preservar ese entorno paisajístico tan grande de la ciudad para el tema del turismo. Y finalmente considero que es necesario que integremos una planificación estratégica en el orden cultural. Cuenca puede ser una potencia en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, en el ámbito cultural. Esa ha sido una de las tradiciones fundamentales de nuestra ciudad, hay que rescatarlas y potenciarlas. Gracias, doctor Castro. Doctor Mario, la ciudad de Cuenca, la de los sabios y santos varones, requiere también un paso adelante en este sentido. Perdón. Cuenca es una ciudad con una larga y rica tradición, le guste o no le guste a toda la gente, pero la historia no se puede negar. Allí está su pasado, allí están sus logros. Y más allá de los problemas, que son problemas graves, problemas serios, problemas estructurales contra los cuales hay que luchar, contra los cuales hay que dar la cara y a los cuales hay que poner el pecho, hay también que reconocer que la ciudad ha avanzado. Y a mí me gusta decir siempre, yo nací a mediados del siglo XX, en 1945. En 1945 el Ecuador y Cuenca tenían alrededor del 65% de analfabetismo. Hoy el analfabetismo está entre 4, 5 puntos. Es un analfabetismo residual, como se llama, injusto, por supuesto, porque está centrado sobre todo en las zonas rurales y en las zonas rurales sobre todo en las mujeres rurales. Cuando se ponen nombres y caras a ese 3, 4, 5%, sale el drama humano, pero es evidente que hemos avanzado, nos guste o no nos guste, demos buenos o malos discursos, pasar de un 60 o 70% de analfabetismo a un 5 o 6% en algo más de medio siglo es un paso muy grande. A mediados del siglo XX, hacia 1945, hacia 1950, la expectativa de vida era 41 años. La gente moría joven, no conocía generalmente a sus abuelos, a sus abuelas. Hoy la expectativa de vida está acercándose a los 80 años. Ese es un paso adelante. Guste o no guste, es un paso adelante y no se lo puede negar. A mediados del siglo XX, hacia 1950, la electricidad era un lujo reservado a algunos núcleos urbanos, ni siquiera a toda la ciudad, en el sector rural, ni pensar. Hoy la electricidad cubre buena parte del país. Es evidente que hemos avanzado en muchos campos, que quedan cosas por hacer, quedan, por supuesto. Y una de las cosas es dictar leyes que vayan a funcionar y hacer que esas leyes funcionen. La última constitución es una constitución aparentemente descentralizadora, pero como buena parte de lo escrito en esa constitución es una constitución mentirosa, sirvió para encubrir un centralismo aberrante, comenzando por llamar a los municipios con el pomposo nombre de gobiernos autónomos descentralizados, así como a las cárceles les cambiaron el nombre para llamarles centros de rehabilitación, a los municipios les cambiaron el nombre para llamarles gobiernos autónomos descentralizados, sabiendo que no hay descentralización mientras no haya una liberación y una autonomía económica. De manera que, de acuerdo, hay muchos problemas que enfrentar, pero es evidente y no podemos negar que hemos avanzado y hemos avanzado significativamente. Andrés,
Ya lo dijo el doctor Castro, una de las herramientas para tener un camino certero de hacia dónde queremos ir como ciudad, cuál es el camino que debemos tomar, es precisamente la planificación. Sin embargo, estos procesos de planificación al interior del municipio de Cuenca han venido en estos días enfrentando una serie de impases, de inconvenientes, incluso llevó a la salida del director de planificación de la municipalidad de Josué Vega, y hay mucha incertidumbre, muchas quejas, muchas preocupaciones de cómo se está llevando a cabo este proceso para tener estas dos herramientas fundamentales para construir la ciudad, para pensar la ciudad a mediano, corto y largo plazo, como son el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo, que además es una deuda en algunos ámbitos, en varios ámbitos de diversos sectores de la ciudad que todavía han venido requiriendo de mayor atención por parte de la Municipalidad de Cuenca, por parte, como decía el doctor Mario, de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué está pasando cuando pensamos en planificación? Bueno, estimada Rosana, creo que para ir tocando todos los puntos que has manifestado, ciertamente uno de los grandes esfuerzos que creo que debemos hacer ahora, como en estos años del Bicentenario, en estos meses del Bicentenario, en este año jubilar, es justamente un esfuerzo consciente de una planificación a largo plazo. Probablemente el gran regalo que la Junta del Centenario allá por 1920 le hizo a Cuenca, más allá de las obras emblemáticas, de las cuales algunas todavía persisten, como, no sé, el Puente del Centenario y demás. Creo que una de las grandes obras de la Junta del Centenario fue esa replanificación, esa reconcepción de Cuenca que dio origen justamente al crecimiento de lo que ahora llamamos la Cuenca moderna, o el área moderna contemporánea de Cuenca, en la zona del Ejido y demás, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue justamente planificar a un horizonte de por lo menos 20 o 30 años, que es justamente lo que necesitamos, más allá de algunos impases, yo diría, de orden político u orden operativo que se han venido dando. Cuenca avanza ahora de manera firme sobre la construcción de estas dos grandes herramientas, que son el plan de uso y gestión de suelo y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que son dos herramientas además vinculadas una con otra, ¿no? Créeme que el proceso está caminando, estamos ahora mismo, si bien ha habido reveses, como te digo, de orden operativo, porque simplemente se han tenido que desvincular algunos funcionarios durante el proceso, pero en realidad el tema de la planificación está avanzando, y esta es probablemente una de las grandes tareas, a mi concepto, a mi criterio, de esta administración, generar una planificación coherente. Y eso, Rosana, es lo que justamente nos va a permitir replantear, como decíamos ahí en la Junta, ¿no es cierto?, del Centenario, la Cuenca de la tercera centuria, sobre qué bases debemos construir Cuenca. Pero para eso debemos comprender qué es lo que Cuenca significa. Cuenca como el principal polo de desarrollo industrial del país, y se lo considera como industria per cápita. Cuenca como la única ciudad del país en la que la industria de la manufactura se encuentra sobre el comercio, y por lo tanto como la industria más potente del Ecuador, de nuevo considerado per cápita. Cuenca como la capital académica del país, de nuevo con la mayor concentración de universidades, sobre todo por la calidad de las universidades de la ciudad de Cuenca. Cuenca, desde luego, desde su calidad de patrimonio cultural de la humanidad, como en este caso una potencia cultural y turística. Desde luego, Cuenca como potencia ambiental, Cuenca como, decíamos, este cantón como el guardián de este cinturón de bosques y áreas protegidas que son probablemente únicas, de las más importantes del país. Entonces, cuando sepamos que Cuenca tiene todas esas vocaciones, turística, cultural, académica, ambiental, industrial, deberemos usar esos insumos para planificar la Cuenca que queremos ver y que queremos proyectar en el futuro. E inclusive, preguntabas tú, Rosana, hace un minuto, del tema de género, de cómo podemos ir planteando o abordando este problema de la inequidad de género. Pues probablemente esta conciencia de Cuenca también nos sirva para ese efecto, porque cuando hablamos, por ahí el compañero nos planteaba esta inquietud del tema de la equidad de género. Bueno, la equidad de género es un paradigma, la inequidad de género,
Es un paradigma que se debe de deconstruir en el tiempo, ¿no es cierto? Finalmente esta suerte de sociedad patriarcal responde a un paradigma construido durante muchos años que ahora debe de irse deconstruyendo y reemplazando por un paradigma nuevo, pero para esto hay que ver en dónde queremos reemplazar ese paradigma. Muy bien, la equidad de género, ¿en dónde? La equidad de género como la participación política de la mujer puede ser uno de los objetivos, pero también la equidad de género desde el punto de vista académico, la presencia de la mujer en el área investigativa, en el área académica, la equidad de género en el tema económico, como oportunidades económicas. Recordemos que uno de los grandes problemas es el tema del componente salarial, por ejemplo, donde sigue habiendo una inequidad de género muy clara, muy marcada, igual en la independencia económica de las mujeres, la equidad de género en la agenda cultural y artística. Bueno, hay varias áreas dentro de las cuales se puede ir generando esta nueva equidad de género, comprendiéndola desde distintos conceptos, y luego ampliar ese concepto de equidad, no solamente al género, a la equidad territorial. Recordar, tal vez en estos 200 años, que esta cuenca está compuesta, sí, de la orgullosa, de la noble, de la hidalga ciudad de Cuenca, pero también de todos los gatos y los gatos parroquiales, de toda la riqueza de nuestras parroquias y de nuestra ruralidad. Por lo tanto, esta nueva planificación deberá convocar también un eje de equidad territorial, un eje de equidad económica, deberá buscar la manera de darle sentido para evitar esta suerte de concentración de poder en la ciudad de Cuenca y permitir que no solamente de poder, esta concentración de recursos económicos en la ciudad de Cuenca, y permitir que esto también se amplíe al demás componente territorial. Empezar a entender la importancia de la equidad también desde el punto de vista, administrativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, inclusive desde el punto de vista urbano. Entonces, el replantear el cómo queremos que Cuenca crezca hacia el futuro, el pensar que Cuenca necesita dejar de crecer sobre sus campos, necesita dejar de crecer sobre su frontera agrícola y ecológica, para empezar a tener otra lógica de desarrollo, de ir ganando densidad dentro de la ciudad de Cuenca para darle otra lógica de desarrollo a los campos. Por supuesto, son varias aristas, lo que hace, para terminar, Rosana, que este ejercicio de planificación tan necesario, como tú mismo lo indicas, sea un ejercicio que no solamente convoca a los funcionarios municipales. El desarrollo del plan de uso y gestión de suelo, el desarrollo del plan de ordenamiento territorial, no solamente convoca al municipio ni nos convoca a los concejales, es un tema que convoca a la academia, es un tema que convoca a los ciudadanos interesados en el desarrollo, que además se organizan, como es el caso del Foro Autónomo del Bicentenario. Es un tema que convoca a la ciudadanía y, por lo tanto, creo que uno de los grandes desafíos será no solamente planificar, sino lograr hacerlo de manera absolutamente participativa. Y ese será el gran objetivo o el gran desafío de este año jubilar, que recién comienza el 3 de noviembre de 1820, en el que tendremos un año para trabajar, un año para cumplir este gran desafío, que es presentar la nueva visión de la cuenca de la tercera centuria, la nueva visión de la cuenca bajo otro horizonte de planificación. La Alcaldía de Cuenca, EMUSE EP y su cementerio patrimonial, en homenaje por el Día de los Difuntos, invitan a la ciudadanía a disfrutar de su programación. Lunes 1 de noviembre, 17 horas, presentación presencial de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca en el interior del cementerio patrimonial. Evento gratuito con aforo reducido y mediante agendamiento. Martes 2 de noviembre, 10 horas, Eucaristía presidida por Monseñor Marcos Pérez Caicedo, desde la Catedral de Cuenca de manera presencial. 15 horas, Eucaristía presidida por el Padre Ramiro Cristancho, desde la Iglesia San Blas, pregrabado. Cuidamos con responsabilidad y amor a sus seres queridos. Les recordamos que todos los eventos serán transmitidos por Facebook Live de la EMUSE EP. Alcaldía de Cuenca. Doctor Pozo, este
esta junta de notables, que vale la pena también hacer extensiva alguna observación respecto del nombre de ser una junta de notables, y nos decían si en el siglo XXI deberíamos seguir pensando en estas categorías de notables, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones respecto de la ciudad. Pero quizás más allá de eso, la pregunta es, ¿cómo le ha venido pensando a la ciudad esta junta? ¿Cuál ha sido el objetivo de reunir a este grupo de personas para tener una idea de hacia dónde debe caminar Cuenca, pero además cómo hacerlo? Muchísimas gracias. La Junta se constituyó a través de una ordenanza municipal para recordar, para homenajear el Bicentenario de Libertad. Las universidades, todas y cada una de ellas representadas en esta Junta, nos hemos dividido tareas que son justamente encaminadas al homenaje a la ciudad de Cuenca y al Bicentenario. De nuestra parte, la Universidad Católica de Cuenca se comprometió a establecer lo que se denomina la colección Bicentenario, que componen varias obras que recuerdan las gestas libertarias, otras que recuerdan personajes históricos y otras que recuperan literatura que ha sido importante dentro del desarrollo cultural, académico, intelectual de la ciudad de Cuenca. Entre ellas podemos destacar la obra del doctor Juan Valdano Morejón, que recuerda toda la tradición de la ciudad de Cuenca. Una colección fotográfica realmente maravillosa de Felipe Serrano, una presentación histórica del doctor Juan Cordero Íñiguez. Recopilamos las obras del doctor Luis Cordero, el viaje a Hualaquiza, el diccionario Quichua Cañari, que la vamos a reeditar, y así varias obras que nosotros estamos procurando ponerla en la colectividad para que se reencuentren ellas en este Bicentenario de Libertad. Las universidades, creo que más allá de la denominación, compartamos o no con esto, lo que hacemos es procurar sumarnos a los esfuerzos de las instituciones que en procura de este Bicentenario queremos dar también un aporte, una visión distinta hacia dónde encaminarnos como ciudad, como Estado dentro de estas nuevas posibilidades de desarrollo, pensando justamente que la justicia social, la justicia distributiva es la que debe primar en todas y cada una de las acciones del Estado. Nosotros, simplemente para hacer un paréntesis dentro del comentario del ciudadano que compartió el criterio, decirles que la universidad, en nuestro caso particular, cuenta con el 46% de mujeres dentro de la gestión de carácter académica y con el 56% de mujeres dentro de la dirección académica de la universidad. Es decir, nosotros no pensamos simplemente a la equidad de género como una visión, nosotros la pensamos como un concepto igualitario dentro del desarrollo y el progreso de la universidad, y creemos que el aporte que deben dar las mujeres a la ciudad y al país es vital. No considero de otra manera yo esta igualdad, sino que buscando la unidad para procurar el desarrollo de todos los pueblos. Muchísimas gracias, doctor Pozo. Doctor Castro, llegamos pero además a estos 200 años de independencia en medio de una crisis profunda, pero una crisis no solamente económica, una crisis no solamente en salud a propósito de esta pandemia, sino vivimos otras crisis asimismo profundas, una crisis de representatividad, una crisis absoluta, profunda de desconfianza en las instituciones. Vivimos una crisis, diría yo, prácticamente en todos los sentidos. Bueno, en realidad, en este bicentenario, nosotros asistimos a un escenario donde se han reunido todas las crisis
nuestro país y de la que compartimos en Cuenca. A mí me preocupa fundamentalmente el tema relacionado con la crisis ética que vivimos, porque al final los comportamientos humanos lo deciden todo y inciden en todo. Y vemos hoy que la moral pública está por los suelos, donde la gente ya no se impresiona por la corrupción, lo ha naturalizado, cree que es un elemento común y corriente dentro de las sociedades, la tolera, la acepta. No existe la suficiente reacción social y eso preocupa. Y me preocupa sobre todo que en el caso de Cuenca, porque hemos venido señalando que Cuenca puede ser una reserva ética de la sociedad ecuatoriana. De hecho, tenemos menores niveles de corrupción, pero lastimosamente durante la época del correísmo, Cuenca sufrió también el azote de la corrupción. Y nosotros no estábamos acostumbrados a vivir esas situaciones, esos escándalos que ponen en duda efectivamente la posibilidad de manejar los recursos económicos y los recursos en general de una sociedad de manera honrada. Y mire usted que tenemos como 7 u 8 casos tremendos de corrupción relacionados con nuestra tierra que nos asusta y que al momento pues están en impunidad. Me refiero a lo que pasó, por ejemplo, con la explotación de los materiales para la estabilización de la Josefina. Me refiero a la obra relacionada con el gasoducto de la ciudad de Cuenca, obras relacionadas con la planta de gas en Bajo Alto, los contratos de carreteras con los cuales no se ha culminado la obra y que existen graves sospechas de sobreprecios. En fin, varios temas que preocupan a nuestra ciudad, el tema también de la falta de actividad de la central Dudas Mazar, entre otros aspectos, ¿no? No quiero causar malestar y sensibilidad mayor a la Cuenca en este momento que de alguna manera queremos disfrutar, tener esperanza, tener paz. Pero la verdad es que hemos asistido a situaciones que no veíamos antes en nuestra ciudad. Y es una pena y tenemos que reaccionar muy duro los cuencanos. ¿Cómo salir adelante de esta situación? Ese es un tema que involucra tanto al sistema educativo, y yo creo que la inversión más grande es la inversión en la educación de la niñez, por aquello que decían nuestros antepasados, que sigue siendo una verdad. A las plantitas que recién nacen se les puede enderezar, guiar, configurar de mejor manera. Y ya con el paso del tiempo, donde no se enderezan las cosas, pues esas plantas crecen torcidas. Y es una acción que involucra también a los medios de comunicación, al periodismo, a la academia, a todos los niveles de la educación, pero también tiene que haber una labor desde las entidades públicas para que con el ejemplo de los gobernantes de la ciudad, pues pueda guiarse por un mejor rumbo, ¿no es cierto?, a nuestra colectividad. Esta labor de esta lucha contra la corrupción es una tarea que nos involucra a todos nosotros y tenemos que reaccionar con firmeza. Pero al parecer no es así porque veo elementos de preocupación, la gente pierde la memoria, no permanece el recuerdo colectivo de lo que nos ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el pasado y se pueden cometer los mismos errores. Pero además, pienso que además de la crisis nos enseña a las cuencanas y cuencanos la necesidad de que podamos construir una sociedad más equitativa. Definitivamente la pandemia ha revelado enormes desigualdades, una marginalidad social muy grande. Y claro, se viven situaciones de desempleo, pero también tenemos que fijarnos que se está construyendo una sociedad que concentra los recursos económicos, una sociedad inequitativa. Son problemas estructurales, pero que tenemos que ir tomando conciencia, mejorando la conciencia social, una justicia más redistributiva,
los empresarios con mejor criterio social, porque hay empresarios y empresarios. Hay empresarios patriotas, cívicos, con enorme sentido social, con una enorme sensibilidad, con un gran humanismo, pero los hay también de aquellos que solo miran sus bolsillos. Y inclusive pues, otros empresarios que no piensan en los intereses de una ciudad, de una colectividad, de sus habitantes, del agua para sus habitantes, y quiere generar destrozos en zonas sensibles. No les preocupa para nada los intereses de una ciudad y por encima de los intereses de una colectividad tratan de imponer su actividad minera en zonas donde no se debe intervenir y se deben precautelar. Hay de todo. Entonces el Bicentenario tiene que ser un momento de reflexión enorme para ver sobre nuestro sistema de salud, qué es lo que ocurre, y pienso que la vía para poder desarrollarnos de mejor manera en Cuenca es la vía del ejercicio de las competencias descentralizables a plenitud, incluyendo, por ejemplo, el control de tránsito en nuestras vías internas dentro del cantón. No puede ser que aquí, en la circunvalación, controle el tránsito una entidad centralista. No podemos permitir aquello. Doctor Mario, respecto de esta crisis que está viviendo no solamente Cuenca, sino todo el país, hay que también hacer un análisis respecto de esa corresponsabilidad que tenemos en la toma de decisiones y en los distintos procesos los ciudadanos. A veces decimos, la Asamblea Nacional tiene menos del 3% de aceptación. El presidente de la República igual está con un porcentaje bajísimo de confianza, de aceptación. No se diga el Consejo Nacional Electoral, no se diga la función judicial, todos con bajísimos porcentajes de credibilidad por parte de los ciudadanos. Pero también es importante pensar que es necesaria una mayor y mejor participación de los ciudadanos, una mejor y mayor intervención e involucramiento también de los ciudadanos en la toma de decisiones, reflexiones profundas cuando estamos sobre todo muy próximos a poner el voto, a quién le vamos a dar nuestra confianza o quizás la gente ya muy poco le interesa y ya, votemos por quien venga, por la persona que conozco, a quien más le veo en los medios de comunicación, quien ya ha estado ejerciendo cargos públicos. Quizás es importante apelar a esta reflexión y este involucramiento necesario que debe tener la ciudadanía. Yo quiero poner una nota de optimismo, partiendo del hecho de que, innegable por supuesto, de que el país y la ciudad tienen problemas serios, insisto, problemas graves, problemas estructurales. No, por lo menos desde mí, yo no voy a hacer un inventario de esos males porque son conocidos y se los repite día a día. Pero a mí me preocupa mucho el pesimismo con que vemos el futuro de la ciudad y del país. El pesimismo es un buen caldo de cultivo para caudillismos y para totalitarismos. Los caudillos que hemos tenido, incluido el último, que terminó su periodo hace pocos años, es el resultado de una ola de pesimismo después de la cual buena parte del país dice apaguemos la luz y vamos, o votemos por cualquiera que igual me da con cualquier persona. Yo creo que hay que alentar el optimismo, por supuesto con sentido crítico, con sentido autocrítico y luchando día a día para solucionar esos problemas, cada uno desde el lugar que le ha correspondido, que nos ha correspondido, y el lugar que nos ha correspondido haciendo lo mejor que podemos, lo que nos toca hacer en el campo del trabajo manual, en el campo del trabajo intelectual, en el campo de la industria, en el campo del empresariado, en el campo, en cualquiera en que queramos pensar, pero haciendo cada uno de nosotros de forma honesta y responsablemente lo mejor que podemos nuestro trabajo. Yo insisto en este punto del optimismo porque Enrique Pozo se refería hace un rato, por ejemplo, a la presencia de la mujer, en el caso concreto, decía él, de la Universidad Católica de Cuenca, que bueno que así sea,
Pero en términos generales, ese es, por ejemplo, otro punto en el que hemos avanzado y hemos progresado significativamente, más allá de las inequidades que existen. Hacia 1950, hacia mediados del siglo pasado, y no se diga hace 100 años, en 1920, en el primer centenario, la presencia de la mujer en las instituciones de educación era totalmente marginal. Hacia los años 60, inclusive, todavía había muy pocas mujeres estudiando, por ejemplo, en las universidades y en algunas carreras. Hoy las mujeres son mayoría en las instituciones de educación superior como estudiantes, generalmente son las mejores. Por supuesto, falta una mayor presencia de ellas en todas las universidades en funciones directivas y académicas, pero es un campo en que hemos avanzado. Suena bien el discurso de decir que sigue habiendo injusticia allí, pero no responde mucho a la práctica. Quienes estamos y hemos estado en las universidades sabemos que en buena hora y con derecho son mayoría, y son mayoría porque inclusive poblacionalmente son más. Por supuesto que hay mucho que solucionar todavía en ese campo. De manera que quedan en el país tareas pendientes y a cada generación nos corresponde nuestra tarea, a cada generación nos corresponde hacer de la mejor manera lo que podamos hacer, e insisto, desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra posición. Andrés, cada 12 de abril, cada 3 de noviembre, la ciudad ha venido esperando la presencia de las principales autoridades de Estado, del presidente de la República, de los ministros, con uno de los objetivos o quizás con la expectativa de que con su presencia lleguen además recursos e intervenciones para nuestra ciudad. Esto no ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, es más, en la última presencia del primer mandatario aquí en la ciudad, Cuenca enfrentó la molestia de tener una ciudad vallada, lo que generó además muchísimas críticas, incluso después de los pronunciamientos ciudadanos, una posición también del señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios. ¿Qué se aspira a este 3 de noviembre, cuando vemos además que en las festividades del Bicentenario en otras ciudades, recientemente en Guayaquil, veíamos obras enormes, con enormes inversiones, puentes, la aerovía, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se espera este 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca? Teníamos el conocimiento de que el señor presidente aún no confirmaba su presencia. Así es, estimada Rosana, no ha confirmado todavía su presencia el señor presidente, pero bueno, creo que si algo ha sido una constante a lo largo de estos 200 años, ha sido justamente esa ausencia del gobierno central. Algo que tenemos clarísimo los cuencanos y las cuencanas es que esta ciudad, esta orgullosa ciudad, esta bella ciudad de Cuenca, única en el país y casi en América Latina, no le debe nada a nadie y ciertamente no le debe nada al gobierno central. Eso es algo que hemos tenido claro desde el principio, así que no será nada nuevo. El tema de los recursos para el desarrollo de las ciudades del gobierno central no ha sido tradicionalmente un factor de desarrollo. Ahora mismo, si es que queremos hacer un análisis del último presupuesto del gobierno autónomo descentralizado del municipio de Cuenca, hemos tenido un aporte del gobierno nacional de más o menos 60 millones de dólares. Si tú consideras, Rosana, que Cuenca como polo de desarrollo del sur del Ecuador le aporta al erario nacional a través de impuestos y demás recaudaciones cerca de 700 millones de dólares. Ese es el peso de Cuenca en cuanto al tema del presupuesto general, de la recaudación general del Estado, cerca de 700 millones de dólares. Hemos recibido algo más de 60, que equivale a algo así como al 8%. Digamos que al territorio regresa algo así como el 8% de lo que aporta. En el caso de Guayaquil se acerca al 30%, para que tengas una idea. En el caso de Ambato se acerca al 25%, para que más o menos se haga una idea de la gente. Sí, ciertamente Cuenca no ha dependido del tema del desarrollo, su desarrollo no ha dependido del gobierno central. Todos recordamos, además con cierto malestar, ese exabrupto del presidente de la República el pasado 3 de noviembre, cuando vino y
ciertamente mandó a vallar, a cercar el Parque Calderón, con todo lo que implica cercar el Parque Calderón el 3 de noviembre. No estuvo presente en la sesión, salió antes de que la sesión termine. Creo que el rol que cumplió el presidente de la República el 3 de noviembre fue un rol para el olvido. Así que creo yo, este es mi criterio personal, si bien aún no ha confirmado su presencia el presidente de la República, debería llegar, porque finalmente sería un desplante, uno más de los desplantes a Cuenca, el no venir a saludar a la Santa Ana de los Ríos de Cuenca en sus 200 años de independencia. Sin embargo, si viene, que venga con una cuestión clara, viene como invitado. Nosotros somos los anfitriones. Nosotros somos los que recibiremos y lo haremos con la altura que nos caracteriza y lo haremos como sabemos tratar a nuestros invitados, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y además con todo el cariño y el afecto con el que siempre recibimos a las personas que nos visitan, pero Cuenca y nosotros somos los anfitriones y los que vengan vienen a celebrar y a festejar y a conmemorar nuestra independencia en nuestros términos. De ahí, lo que finalmente vaya a ofrecer o no el presidente de la República, bueno, habrá que ver qué es lo que ofrece y al final del día habrá que ver qué es lo que cumple. Ciertamente, la relación entre lo ofrecido y lo cumplido no es ciertamente favorable, más bien es sumamente baja, ¿no? Las palabras se dicen fácil y hacer un discurso el 3 de noviembre y ofrecer un montón de cosas siempre es posible, cumplirlo es lo complicado. De nuevo ahí yo rescato, por otro lado, lo que ha dicho el doctor Jaramillo. Más allá del rol del gobierno central, que siempre ha sido deficiente en nuestro territorio, creo que hay razones para el optimismo. Cuenca es una ciudad que se basta a sí misma, que siempre lo ha hecho. Y creo que podemos plantear nuestra agenda de desarrollo en nuestros propios términos. Que esté aquí el presidente de la República me parece que es importante porque es un reconocimiento a la importancia de la fecha. No obstante, lo que planteemos para el Bicentenario o la agenda de construcción del Bicentenario y insisto, esta cuenca de la tercera centuria, el cómo miremos nuestro futuro, lo haremos planteando ese futuro y ese desarrollo bajo nuestros recursos, desde nuestros procesos de desarrollo, con nuestras propias herramientas que las tenemos y muchas en el territorio. Andrés, ¿hay alguna expectativa respecto de la venida del presidente en caso de que llegara a confirmar su presencia el día 3 de noviembre? Le hemos escuchado al señor alcalde que han venido constantemente a lo largo de su gestión teniendo acercamientos con el gobierno nacional. Sin embargo, ustedes como concejales, como consejo cantonal, además en el contexto de esta celebración del Bicentenario, ¿tienen alguna expectativa puntual respecto de alguna respuesta que se espera por parte de las autoridades nacionales? No, Rosana, en absoluto. Entiendo que el señor alcalde ha venido conversando, interactuando con el señor presidente. Me parece muy bien, ese es el rol que el alcalde tiene que cumplir. Tiene también que actuar como gestor de fondos. Me parece bien que el señor alcalde haga este acercamiento al señor presidente de la República. Este acercamiento no ha sido del Consejo Cantonal. Nosotros los concejales no hemos tenido en realidad ninguna cercanía con el gobierno nacional, ni sabemos tampoco cuáles son los ofrecimientos que pueda llegar a tener el presidente de la República. Más bien debería decir, porque es la verdad, este año ha sido un año de una relación tirante, de una relación complicada con el gobierno nacional, lo que esta agenda minera abiertamente declarada por el gobierno nacional, por el señor presidente de la República, más bien creo que ha planteado desde Cuenca la necesidad de una suerte de resistencia, ¿no? Esta consulta popular que estamos próximos a vivir por el tema de la minería, en la que hay que reconocer el rol del doctor Carlos Castro que nos acompaña, que es un rol fundamental, y vamos, por supuesto, de varios ciudadanos. Creo que más bien lo que ha planteado es una suerte de relación de Cuenca. Este año se ha caracterizado por una Cuenca abiertamente enfrentada a este nuevo centralismo, de una Cuenca abiertamente enfrentada a la agenda minera, de una Cuenca abiertamente enfrentada al desplante que se nos está haciendo con el tema por ejemplo, de la escuela de la función judicial, que funciona en nombre en Cuenca, pero en la práctica funciona en Quito, al tema del hecho de haber retirado justo después de que tuvimos una asamblea ciudadana por el tema de la seguridad, lejos
de intervenir el gobierno nacional en el tema de seguridad, se llevó el equipo aeropolicial y las fuerzas más representativas del cantón. Más bien ha sido un año complicado, un año en el que hemos venido constantemente reclamando. El gobierno cantonal, inclusive el Consejo Cantonal inclusive sacó una resolución reclamando y oponiéndose a este tema del centralismo, a lo que está pasando con la CELEC, que también poco a poco va funcionando solamente en nombre en Cuenca y en la práctica va funcionando en Quito. Ha sido más bien un año difícil. Creo que si algo debería hacer el presidente de la República, si es que algo esperamos los cuencanos escuchar del presidente de la República, es que se va a revertir esta suerte de lógica recentralizadora y se va a respetar la autonomía del territorio. Y a propósito de la pregunta que hacía Rosana hace un momento en cuanto al tema de los candidatos, yo voy a decir aquí cuál es el candidato a presidente de la República que me represente, o de pronto ninguno lo hace, pero sí creo que los cuencanos y las cuencanas deberíamos tener claro qué es lo que vamos a exigir a los candidatos que vengan al territorio a pedir el voto. Y el candidato que venga al territorio a pedir el voto tiene que venir con una agenda clara de descentralización, de entrega de recursos a Cuenca, de recuperación de la vialidad y de protección de la naturaleza, por lo menos. Entonces sí, que vengan al territorio, que serán bien recibidos y escucharemos sus propuestas. Doctor Pozo, ya lo decía de alguna manera Andrés, nuestros panelistas han comentado también que a lo largo de la historia Cuenca se ha hecho sola, gracias a su sector productivo, gracias a sus intelectuales, gracias a sus universidades. Sin embargo, hay temas que vienen aquejando también a este sector de la educación superior y uno de ellos es precisamente la autonomía. Hablamos de que acá en la región requerimos cierta autonomía para poder avanzar de mejor manera una gran cantidad de procesos, pero este es un tema que también les llega a las universidades. Efectivamente, una de las grandes luchas, y en esto quiero recordar a Carlos Castro cuando se planteaba ya la Ley Orgánica de Educación Superior, la tarea de oponernos, fui parte también permanente de ese discurso en contra de concentrar a través de organismos de gobierno que se encontraban alrededor del gobierno, limitando la autonomía universitaria. Creo que es indispensable, y lo decía en un foro que nos invitó gentilmente el señor rector de la Universidad de Cuenca, de esta crisis, este es el momento más adecuado para rescatar la autonomía universitaria. Y también decía, y con esto quiero coincidir con el planteamiento que hacía el doctor Jaramillo, creo que y Carlos Castro también, creo que es indispensable que la educación se convierta efectivamente en un sistema que permite el desarrollo de los pueblos, identificando cuáles son sus problemas y planteando alternativas de solución. No puede ser posible que desde el centralismo nos digan a nosotros qué es lo que deben estudiar nuestros jóvenes, nuestros niños, a quienes debemos procurar la mejor educación e inculcar en ellos temas de carácter éticos, instruirles a ellos sobre esa moral pública. Creo que desde allí iniciaríamos un proceso que nos identifique con el medio. Creo indispensable que escuelas, colegios tengan análisis y estudios de pertinencia que se identifiquen con su medio y con la solución de sus distintos problemas y no con esta educación que creen que el Ecuador es, sí, unitariamente uno solo, pero distintos en cultura, en tradición. En cada uno debemos identificarnos, rescatarlas y valorarlas, porque en la historia, en el pasado de los pueblos está justamente su riqueza, su patrimonio y también su proyección hacia el futuro. Creo que la universidad hoy efectivamente tiene que establecer mecanismos de autonomía. La autonomía está basada en la libertad, en esa libertad individual, también en la libertad de carácter colectiva, en aquella que nos hablaba Isaías Berlin, tanto de la libertad, de esos dos tipos, de la libertad negativa y la libertad positiva, esa libertad de acción a la que hoy nos están convocando. Yo creo que entre todos los contertulios hoy acá ha habido una propuesta unificadora, que es la de luchar en contra del centralismo, procurar descentralización, autonomía,
procurar que ésta sea con recursos. Creo que debemos juntarnos alrededor de una propuesta que nos permita a nosotros efectivamente luchar contra esa marginación de carácter permanente y procurar una mejor redistribución de la riqueza para todo el Ecuador. Creo que Cuenca puede levantar efectivamente su voz, estoy convencido de ello, que debería ser, más allá de una reserva de carácter ética a la que ha hecho relación Carlos Castro, ser también una propuesta de un Estado de justicia social que nos permita desarrollar al Ecuador de mejor manera. Gracias, doctor Pozo. Doctor Castro, un tema que no podemos dejar de abordar en esta mañana y a propósito de esta conmemoración, porque quizás es una de las banderas de lucha más importantes que tiene Cuenca en este momento y tiene que ver con la consulta popular y la defensa del agua, una consulta popular que se nos viene. Inicialmente se había anunciado que podría realizarse en el mes de diciembre, se hablaba del 13 de diciembre, al parecer con los inconvenientes y los problemas al interior del Consejo Nacional Electoral y los cambios en las delegaciones provinciales, esto definitivamente no va a ser posible. La lucha ahorita es que esta pueda realizarse de forma paralela con la primera vuelta electoral en las elecciones de febrero del año 2021. Sin embargo, es importante hacer algunos análisis respecto de esta consulta popular tal y como está concebida. Algunos sectores defensores del agua también, si bien reconocen la importancia de llevar a cabo una consulta popular de este tipo, también nos dicen que intrínsecamente nos están obligando a aceptar los otros tipos de minería, la minería a mediana escala y a pequeña escala, cuando nos concentramos únicamente en la minería a gran escala, la minería metálica a gran escala, y que esto además es absolutamente insuficiente para la problemática que atraviesa Cuenca, que atraviesa la provincia de la Azuay respecto de los proyectos mineros cuyas concesiones habrían sido ya otorgadas, y al no ser la ley, al no tener este carácter retroactivo, no tendría ninguna incidencia respecto de estos proyectos ya existentes y que probablemente son los que en este momento más preocupan respecto de la situación y la defensa del agua que Cuenca lleva adelante. Doctor Castro. La consulta popular respecto de las zonas de recarga hídrica de Cuenca y en la explotación minera parece ser que efectivamente se va a llevar a cabo con la primera vuelta electoral. Existen trámites aún pendientes, entiendo, de parte de la Corte Constitucional hacia el Consejo Nacional Electoral, que han determinado que aún no se pueda convocar a esa consulta. Habían pros y contras de que se realice la consulta el 13 de diciembre. En todo caso, esperemos que se realice con la primera vuelta electoral y que sí que sea un motivo de enorme reflexión por parte de todos los candidatos que van a participar en esta próxima ley electoral, pero a condición de que no le manoseen la consulta popular. Este es un tema de carácter ciudadano que mira al derecho de los habitantes del Cantón Cuenca y queríamos que se conserven esos límites, que no se politice la consulta partidariamente y que le veamos como un hecho en donde vamos a definir el porvenir y que se pueda realizar el proyecto de nuestra ciudad de contar con las suficientes reservas de agua, agua limpia, y poder desarrollar un proyecto de una ciudad ecológica, amigable con la naturaleza del río. Ahora, la consulta popular, ya hemos insistido, y voy a insistir una vez más, es el resultado de más de 2 décadas de lucha de diferentes sectores sociales, del Consejo Provincial, el Consejo Cantonal de Cuenca, de empresas como Etapa, de asambleas ciudadanas que se han realizado en nuestra ciudad. Es decir, involucra esfuerzos de diferentes instituciones, de organizaciones sociales, ciudadanas, populares de la ciudad y el campo, de manera que este es un corolario de una lucha de largo tiempo. La consulta es eso, es la culminación para que a nivel cívico, o mejor, civilizado, democrático, constitucional y jurídico podamos resolver este tema de precautelar el derecho de agua para el Cantón Cuenca.
Ahora, la formulación de la consulta se rodeó de todas las garantías técnicas y jurídicas. Desde el punto de vista jurídico hemos guardado y hemos cuidado que se cumpla con todos los parámetros constitucionales, legales, y así ha reconocido la Corte Constitucional. Y hemos abundado en datos técnicos, científicos, que han aportado diferentes instituciones respecto de demostrar cómo es incorrecta la explotación minera en los páramos y en las zonas de recarga hídrica de los ríos que están involucrados en la consulta popular. De forma que la consulta reúne todas las condiciones constitucionales, legales, consideraciones de orden técnico, insisto, que demuestran el peligro, la amenaza inminente sobre las zonas de recarga hídrica de realizarse la explotación minera en esos lugares. Ahora bien, la Corte Constitucional se pronunció sobre el proyecto de consulta sobre aspectos muy concretos que nosotros habíamos formulado. Nosotros no estamos hablando para el futuro en forma abstracta, general e incierta. Estamos hablando sobre unas zonas de recarga hídrica delimitadas perfectamente por etapa luego de esa experiencia acumulada en donde se establecen esas zonas de recarga hídrica, que además no es un invento las zonas de recarga hídrica, sino es un tema natural recogido por el derecho, y simplemente determinar una zona de recarga hídrica no es un tema de voluntad, es decir, aquí pongamos, aquí movamos, pongamos estos hitos georreferenciales, no, es un tema natural, es un hecho natural que lo recoge la ciencia, que recoge la técnica, que se le expresa en los mapas y se señalan esas zonas de recarga hídrica, donde finalmente se producen las aguas que nutren las fuentes fundamentales. Así nomás es el tema. De forma que nosotros hemos hablado de 5 zonas de recarga hídrica correspondientes a los 4 ríos clásicos de Cuenca, más la cuenca del río Norcay. Sobre eso hemos hablado, y hemos hablado sobre la explotación minera en esas cuencas. No hemos hablado para el año 2050, 2070, hemos hablado de realidades actuales, de amenazas presentes, y así ha aprobado la Corte Constitucional. Que la Corte Constitucional, y se ha señalado, ¿no es cierto?, que el resguardo de la seguridad jurídica, cualquier pronunciamiento de la ciudadanía tenga que tener sus efectos con posterioridad y salvando los derechos mineros establecidos con las condiciones actuales, pues yo diría, ese tema va a ventilarse por parte de la ciudadanía. Creo que un resultado apabullante de esta consulta popular de todos los habitantes de Cuenca, en la medida en que todos nos involucramos y defendamos a nuestra ciudad, nuestra comarca, defendamos a las parroquias, que defendamos los intereses generales, va a implicar una lección profunda a estos empresarios mineros transnacionales que justamente con una actitud neocolonial, como yo he dicho siempre, redictando el viejo estilo de repartirse tierras de indios, creen que efectivamente es posible venir a sentarse en nuestros territorios y destruir nuestras fábricas de agua. Doctor Castro, perdone que le interrumpa. Aquí, respecto de la delimitación, esta deberá ser avalada, no sé si aprobada por el organismo nacional competente, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Es decir, todavía estamos a la espera de que el Ministerio del Ambiente y el Agua, luego de la fusión con la Secretaría del Agua, aprueben esta delimitación. Ahí notamos un poco si es que ya hay todo un trabajo técnico, además llevado a cabo con prolijidad desde hace mucho tiempo atrás, realizado por etapa. ¿Cuál será a criterio de usted o cómo ve usted esta relación con el Ministerio del Ambiente, que se debe de alguna manera a un gobierno cuya política minera ha venido fomentando a lo largo de estos años? La Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto. Ha señalado que las zonas de recarga hídrica determinadas técnicamente por etapas sirvan como referencia a las ciudadanas y ciudadanos del Cantón Cuenca para establecer nuestro voto en la consulta popular. Y luego ha señalado que para aplicar los resultados de la consulta tendrá que Senagua validar conjuntamente con etapa esas zonas de recarga hídrica. Yo creo que aquí cabe una reflexión, los aspectos científicos,
técnicos y en el ámbito de las ciencias naturales gozan de una mayor exactitud que en las ciencias sociales. De forma que los técnicos de etapa y los técnicos de Senaba van a coincidir que 1 más 1 es 2, y no es 3 ni 4, sino que es 2. Y que una zona de recarga hídrica es una zona absolutamente determinada, geográfica, ¿sí?, que coincide con hecho natural. ¿En qué zonas se recargan efectivamente las aguas? De manera que hay un tema de objetividad. Simple y llanamente Senagua tendrá que ratificar, validar lo que hizo etapa. Además de que Senagua omitió cumplir sus responsabilidades dentro del plazo que la Ley Orgánica de Recursos Hídricos lo hizo. Y no es que omitió involuntariamente todas las leyes y la Constitución de la República y las leyes dictadas en el correísmo se quedaban solamente en las declaraciones, en formulaciones de principios, y luego no se va a la práctica. Senagua incumplió su responsabilidad de delimitar las zonas de recarga hídrica justamente en complicidad con los intereses de las mineras. Porque si Senagua hubiese cumplido su deber constitucional y legal de delimitar las zonas de recarga hídrica, no hubiese sucedido esta situación. Y por ello me preocupa de que no se pueda acelerar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo de Cuenca, que era una herramienta también para proteger ciertas zonas frágiles, y que eso también se distienda. Esa es una amenaza. Que se entienda bien, las omisiones de Senagua y de otras autoridades ha significado una complicidad con las mineras para que, en base de omitir el determinar esas zonas sensibles de recarga hídrica, esas zonas también de protección hídrica, que es otro concepto, en base de no tener una acción proactiva para reservar esas zonas geográficas, se posibilite, ¿no es cierto?, el ingreso de las mineras. Esas son realidades, no se omite por omitir. Por ello es que la consulta, con esto termino, va a significar que los cuencanos y cuencanas definamos una situación. ¿Queremos nosotros preservar el futuro y la sustentabilidad del cantón de Cuenca con un patrimonio natural que es estratégico para nuestros intereses? ¿O queremos que dejar que las fuentes de agua y nuestro patrimonio natural se destroce por parte de unas cuantas compañías transnacionales que solamente ven por sus municipios? Esa es la disyuntiva que nos queda a las cuencanas y cuencanos. Doctor Mario, me parece que en algún otro espacio ya tuvimos la posibilidad de conversar sobre esto, pero en este preciso momento estamos además enfrentando una campaña intensa, diría yo, a través de distintos medios de comunicación, tanto analógicos como, digamos, los medios tradicionales, como los medios virtuales del sector interesado en la actividad minera, en el extractivismo. Yo me pregunto un poco, ¿esto no debería ya ser considerado como campaña anticipada respecto de una consulta popular que está por realizarse? Carlos Castro ha dado algunos de los argumentos importantes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, pero me parece que hay también argumentos y que son los fundamentales desde el punto de vista de la moral social y de la soberanía de un pueblo. Cuenca tiene que hacer respetar sus derechos, igual que lo harían otras ciudades si estuviesen atacadas y amenazadas por peligros similares. Pongámonos a imaginar solamente por un momento qué ocurriría en el país si es que, por ejemplo, se pusiera bajo amenaza de explotación minera y de contaminación de aguas las zonas que proveen de agua a la ciudad de Guayaquil. Guayaquil se levantaría. Yo creo que más allá de signos políticos, de partidos políticos en el poder, más allá de regímenes que han gobernado en ciudades como Guayaquil, hay que aprender de ese ejemplo. Guayaquil es una ciudad que se ha hecho y se hace respetar. Y no se hace respetar solamente por su peso económico o por la presencia política que tiene en los gobiernos. Es una ciudad simplemente que sabe hacerse respetar, y Cuenca va a tener que hacerse respetar. Si el pronunciamiento en la consulta popular es un pronunciamiento mayoritario, como muchos aspiramos y creemos que sea,
todos los esguinces legales, todos los portillos jurídicos que traten de hacerse o que traten de taparse, tendrán que ser vencidos por la presencia de una ciudad que ha dicho no a la contaminación en sus fuentes de agua. Y Cuenca va a tener que hacerse respetar, permita que lo diga claramente, por todos los medios posibles, que dejen a salvo su... Bueno, la propaganda que venga de parte de las empresas mineras es una propaganda explicable, tienen derecho a hacerlo, pero Cuenca tiene igual y más derecho a defender sus puntos de vista y hacerlo. Pongamos qué ocurriría si en Quito, en la laguna La Mica, en las fuentes que abastecen de agua a Quito, se pretendiera poner una empresa minera. Es absurdo pensar o que en Loja se trate de contaminar sus fuentes de agua o en Ambato. Cualquiera de las ciudades tendría una posición similar. De manera que cualquier asociación que quiera hacerse entre razones políticas, entre razones partidistas y la consulta popular, es una razón que está bien para la propaganda interesada, pero que no responde a la práctica. En el foro autónomo por el Bicentenario, en el municipio de Cuenca, en los movimientos que respaldan la consulta, hay una diversidad política e ideológica amplísima. Están y estamos gentes de los más diferentes sectores que hemos dejado de lado banderías políticas para una defensa de algo que consideramos que es justo. De manera que allí está el panorama para quienes quieran sumarse y que creo yo son ya a este rato una inmensa mayoría de gente de Cuenca. Andrés, hay definitivamente el compromiso de la Municipalidad de Cuenca, quien fue la que llevó hacia la Corte Constitucional esta consulta, también del Consejo Cantonal, incluso económicamente para sacar adelante esta consulta, independientemente de qué es lo que ocurra, si llegamos o no a la primera vuelta, llegamos o no a la segunda vuelta. Bueno, me parece que es fundamental el cómo estamos buscando plantear esta consulta y el cómo la ciudad debe entender el tema de la agenda minera. En efecto, la historia de cómo finalmente el Consejo Cantonal ha planteado esta consulta popular viene en realidad desde la iniciativa de varios colectivos de defensa ambiental y de varios ciudadanos. Hace un momento había reconocido el rol fundamental del Foro Autónomo por el Bicentenario, del doctor Carlos Castro, que nos acompaña aquí, que son quienes en realidad pusieron sobre la mesa del Consejo Cantonal este debate que luego el Consejo, por supuesto, acogió y envió bajo todos los preceptos legales, una consulta tan bien lograda, tan hecha, tan así con estilete de cirujano, en realidad, de la consulta popular desde el punto de vista jurídico, que no queden resquicios, que finalmente creo que a la Corte no le quedó más alternativa, y lo digo así, no tuvieron más que aprobar lo que ya realmente hubiera sido imposible negar. Creo que el doctor Castro ha dado un punto de vista sumamente válido desde el punto de vista jurídico. Creo que el doctor Mario Jaramillo lo ha hecho también desde la necesidad de esta conciencia social, y creo que también debemos abordarlo desde lo que Cuenca significa y la vocación de Cuenca como territorio. Y además desde una certeza histórica, Rosana, si uno va analizando la historia de la minería, no solamente reciente, sino desde la colonia, uno se encontrará probablemente en la época de la colonia con la primera gran explotación de Potosí, ¿no es cierto?, en Bolivia, la Potosí boliviana, la Potosí de La Plata, que probablemente durante los años de la colonia llegó a ser un centro importante de desarrollo hasta que se acabó la capacidad de producción de plata, de extracción de plata del territorio, y ahora es una de las ciudades más pobres de Bolivia. Veamos lo que ha pasado en Zaruma, veamos lo que ha pasado en Portobelo, y veamos si es que en realidad la agenda minera ha conducido al desarrollo, si es que esos muchos millones de dólares salen más allá de la destrucción del páramo, bueno, en el caso de estas ciudades, de la destrucción de su propio ecosistema. Veamos si es que en realidad toda esa riqueza que sale de la tierra a través de la extracción minera se traduce finalmente en desarrollo de los pueblos, de los territorios de los cuales se extrae, y no ha sido así. Pensemos si es que la agenda minera, si es que la agenda petrolera, por ejemplo, que es algo similar en el oriente ecuatoriano, ha permitido el desarrollo de los pueblos del oriente ecuatoriano. ¿Cuánto de los miles de millones de dólares que hemos sacado, hemos extraído de ahí en petróleo, se han quedado en esos territorios amazónicos y han servido para su progreso?
Hay que pensarlo también desde una perspectiva de desarrollo y en realidad analizar que al menos históricamente, como se ha dado hasta ahora, usualmente los experimentos, los ejercicios de extracción, ya sea petrolera o en este caso de metales preciosos, usualmente no se traducen en desarrollo para su pueblo. Usualmente lo que hacen es simplemente generar grandes sumas de dinero que van a parar en manos de compañías multinacionales, en algunos casos y en otros casos que son parte del centralismo y van a enriquecer las élites económicas, muchas de ellas en la capital o en el puesto principal. Entonces, no es en realidad una opción desde el punto de vista del desarrollo, no es una opción en donde el dinero o los recursos que se generen se quedan en el territorio, más allá de que en este caso, además, involucran la destrucción de un patrimonio ambiental que no tiene precio, pues muchos millones de dólares que salgan de ahí. Y esa además no es la vocación de Cuenca. En otros sitios de América Latina, del país, en otros territorios, yo podría aceptar que toda la vida han sido de vocación extractivista, que así es como han sabido vivir. Ese no es el caso de Cuenca. Cuenca es una ciudad cuya vocación es de industria, cuya vocación es manufacturera, de vocación turística, de vocación cultural y académica. Cuenca nunca ha vivido del extractivismo, por el contrario, es una de las pocas, si no la única ciudad del país que tiene como su principal fuente económica la producción de bienes de manufactura de alto valor, de electrodomésticos, de bienes de alta tecnología, que tiene entre su acervo económico el tema cultural y turístico, que es un intangible, son verdaderos procesos de desarrollo. Por eso Cuenca es lo que es para el resto del país. No vamos a cambiar ahora una vocación de tanto valor agregado, una vocación industrial, turística, cultural, académica, manufacturera, por una vocación extractivista. Esa no es Cuenca. Eso no es quienes somos nosotros. Y creo que es importante que vayamos reconociendo eso también dentro de este proceso de reflexión colectiva que nos tocará hacer a todos. Desde el Consejo Cantonal y desde el municipio, creo que lo importante es mantener ese debate abierto, ese debate técnico. Esto, Rosana, no se debe resolver en el ámbito político, al menos no en la concepción tradicional del ámbito político. Este debate deberá mantenerse a nivel técnico, debe ser un debate de argumentos, debe ser un debate de propuestas. Por supuesto que las compañías mineras tienen derecho a ser escuchadas, así como los colectivos que defienden el medio ambiente, pero deberá hacerse esta discusión dentro de la razón, dentro de la academia, deberá llevarse un debate con altura. Y yo creo que ahí hay dos instituciones que cumplen un rol fundamental, los medios de comunicación, Rosana, como el tuyo, que deberán elevar el nivel del debate para que no se convierta en un intercambio de acusaciones y de adjetivos, para que sea un debate técnico y razonado. Y la otra institución que deberá contribuir aquí de manera fundamental es la academia, porque en el seno de la academia es donde debe debatirse esta consulta popular, para que se sepa que se va a hacer de manera imparcial y con altura, como les caracteriza a las universidades de nuestro territorio. Doctor Pozo, para ir cerrando lo que ha sido este diálogo y a manera de conclusión, lo acaba de manifestar Andrés, este debe ser un debate académico, un debate técnico que debe fomentarse y fortalecerse al interior de las instituciones de educación superior. El tema de la defensa del agua, el tema de la defensa de la vida. Creo fundamentalmente que en las universidades efectivamente debe darse ese debate por todos los derechos. Creo inclusive que debe replantearse el tema de los servicios públicos, de los servicios sociales. Yo creo indispensable que en este momento, en la línea del discurso del doctor Mario Jaramillo, creo que es necesario que hoy, por ejemplo, se avance también en el tema de la conectividad. Es indispensable que hoy todos la tengan. Yo creo que así como se ha avanzado para eliminar en gran medida el analfabetismo, para incorporar necesaria, indispensablemente y por justo derecho a la mujer en las áreas de gobierno de las distintas instituciones, como se ha avanzado en la lucha por la morbilidad, es indispensable también ahora reivindicar otros derechos de carácter fundamentales como el de la conectividad, pues hoy es vital para la educación, inclusive para la salud. Y en ese marco de debate por la vida, por el progreso, por el desarrollo, las universidades deben involucrarse con esta permanente lucha por el agua. Creo que es indispensable que las universidades debatamos e estimulemos a la colectividad a tomar partido
definiciones cerca del futuro por la lucha por mejorar las situaciones de vida en la colectividad, en este caso de la ciudad de Cuenca. Plenamente de acuerdo en que debamos promover estas acciones de debate, de conversatorios que den una clarísima posición institucional frente a esta gran tarea de enfrentar el porvenir de la ciudad. Muchísimas gracias, doctor Pozo, y realmente nos hemos pasado ya unos minutos de este programa. Hay muchísimos temas por hablar, por seguir debatiendo, y no me queda más en este momento ya sino agradecer a quienes nos han acompañado en esta mañana. El doctor Mario Jaramillo Paredes, miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario, también el doctor Carlos Castro Riera, también miembro de este mismo foro, el economista Andrés Ugalde, concejal de Cuenca y presidente del Comité Ejecutivo por el Bicentenario de nuestra ciudad, y el doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, miembro de la Junta de Notables para el Bicentenario de Independencia. Agradecerles, invitarles a que disfruten este feriado, pero sobre todo tomando todas las medidas de prevención de contagios de la COVID-19 que debemos tener en consideración. Utilizar permanentemente la mascarilla, tener un correcto y adecuado lavado de manos, lavarnos las manos varias veces en el día, pero sobre todo evitar las reuniones sociales, evitar las aglomeraciones y tener muchísimo cuidado cuando hablamos del distanciamiento social. Esta será, en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, quizás la mejor forma de celebrar este bicentenario, cuidándonos y por supuesto cuidando de los nuestros. A nuestros panelistas, pues agradecerles inmensamente por habernos acompañado en esta mañana, haber compartido sus opiniones, sus criterios respecto de cómo nos proyectamos a corto, mediano y largo plazo en esta conmemoración por el bicentenario de nuestra ciudad. Yo me despido agradeciéndoles también a ustedes por habernos seguido en esta mañana y que tengan un excelente día. La Alcaldía de Cuenca, EMUSE EP y su cementerio patrimonial, en homenaje por el Día de los Difuntos, invitan a la ciudadanía a disfrutar de su programación. Lunes 1 de noviembre, 17 horas, presentación presencial de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca en el interior del cementerio patrimonial. Evento gratuito con aforo reducido y mediante agendamiento. Martes 2 de noviembre, 10 horas, Eucaristía presidida por Monseñor Marcos Pérez Caicedo, desde la Catedral de Cuenca de manera presencial. 15 horas, Eucaristía presidida por el Padre Ramiro Cristancho, desde la Iglesia San Blas, pregrabado. Cuidamos con responsabilidad y amor a sus seres queridos. Les recordamos que todos los eventos serán transmitidos por Facebook Live de la EMUSE EP. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machácara y Norcay. Y nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el Agua de Cuenca,